¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando una mente brillante, capaz de descifrar los secretos más grandes del universo, es forzada a vivir en las sombras, condenada a borrar las huellas de hombres que jamás reconocerían su valor? En la soleada Mérida, en el corazón de Yucatán, vivía una mujer así. Para el mundo, ella era solo una silueta silenciosa que cruzaba los pasillos del gigante Innovatec Garza. Una mujer de intendencia cuyo nombre nadie se molestaba en aprender. Pero detrás del simple uniforme y la mirada siempre baja, se escondía Elena Castillo, un verdadero genio de las matemáticas que había fingido su propia muerte para escapar de un pasado traicionero. Cada día era una batalla silenciosa por permanecer invisible, pues sabía que su antiguo mentor, un hombre que convirtió la genialidad en codicia, podría encontrarla en cualquier momento. Ella no solo limpiaba el piso, borraba su propia existencia, rogando que nadie nunca mirara lo suficientemente de cerca para ver la luz que tanto luchaba por ocultar. Esa rutina de invisibilidad era brutalmente reforzada por hombres como Mateo Garza, el CEO heredero de Innovatec. En una mañana particularmente tensa, él dominaba su sala de juntas como un general impaciente. Sus ojos fríos, recorriendo gráficos e informes que solo apuntaban al desastre inminente. La presión por salvar el legado de su familia lo había convertido en un hombre arrogante, ciego ante las personas que le servían. En un gesto de pura frustración, derramó una taza de café, la mancha oscura extendiéndose sobre la mesa de caoba como un presagio. Sin desviar la mirada de sus aterrorizados ingenieros, simplemente chasqueó los dedos. Elena, que estaba en una esquina de la sala, se acercó en silencio con sus utensilios de limpieza. Para Mateo, ella no era una persona, sino una extensión de sus órdenes, una herramienta para arreglar una pequeña molestia. Ni siquiera la vio, pero sentía un profundo desprecio por aquella figura que representaba la simpleza en un mundo que para él solo valoraba el poder y la complejidad. El castillo de cristal de Mateo Garza comenzó a desmoronarse sin previo aviso, en un martes que parecía tan ordinario como cualquier otro. Primero fue un parpadeo en las pantallas de la sala de juntas, luego otro, y de repente un silencio digital se apoderó de todo el edificio. Los teclados dejaron de sonar, los servidores enmudecieron y una oscuridad antinatural cubrió los monitores que, segundos antes, mostraban el pulso financiero de la compañía. El pánico fue una onda expansiva, gritos ahogados de los ingenieros, el sonido de teléfonos que ya no daban tono y las luces de emergencia tiñendo de rojo los rostros confundidos. En medio del caos, Mateo se puso de pie, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Esto no era una falla técnica, era una violación, un ataque directo a su nombre. Mientras él ladraba órdenes que nadie podía ejecutar, en un pasillo cercano, Elena se detuvo. El trapeador se quedó inmóvil en sus manos, pero no era el caos lo que la paralizaba, era el método. En una de las pantallas, justo antes de apagarse, vio una firma digital, una sombra casi imperceptible del estilo de programación que ella conocía como la palma de su mano. Un frío glacial recorrió su espalda. No era un hacker cualquiera, era él, era Ricardo. Y el terror que sintió no era por la empresa, sino porque sabía que ese ataque no era por dinero. Era un llamado, una trampa diseñada solo para ella. Cuando los sistemas de emergencia se activaron, una sola imagen macabra apareció en cada pantalla de Innovatec Garza. Un código. No era un mensaje de rescate tradicional, sino una enredadera de símbolos y algoritmos de una elegancia letal. Un poema cifrado que era tanto una obra de arte como una sentencia de muerte digital. Debajo, solo una palabra: cifra.
El rescate exigido era suficiente para llevar a la empresa a la bancarrota, pero el verdadero golpe era la humillación. El código era un guante arrojado al rostro de Mateo, un desafío que sus mejores mentes no pudieron ni siquiera empezar a comprender. Los días se convirtieron en una larga y tortuosa noche de cafeína y fracasos. Contrataron a los mejores criptógrafos del país, hombres de ego inflado que llegaron con soberbia y se marcharon en silencio, completamente derrotados. Mateo observaba, impotente, cómo el legado de su padre se disolvía frente a un pizarrón lleno de anotaciones inútiles. La arrogancia que lo había definido se resquebrajaba con cada hora que pasaba, dejando al descubierto a un hombre desesperado, atormentado por un enemigo invisible que se reía de él a través de un código imposible de resolver. La noche cayó sobre Mérida como un velo de desesperanza, y en las oficinas de Innovatec Garza el silencio era denso, pesado, solo roto por el zumbido de las computadoras y el ocasional suspiro de algún ingeniero dormido sobre su escritorio. Fue en esa quietud que Elena comenzó su ronda, su carrito de limpieza, el único sonido rítmico en un edificio paralizado por el miedo. Al entrar a la sala de juntas, el corazón le dio un vuelco. El pizarrón blanco era un altar al genio de Ricardo, su código burlándose de todos los que habían intentado vencerlo. Ella vio las ecuaciones tachadas, las teorías fallidas, el rastro de mentes brillantes llevadas al límite de su capacidad. Y entonces lo vio. Un pequeño error, una firma de arrogancia que solo ella, que conocía su mente como si fuera la suya propia, podía identificar. Su instinto, esa parte de ella que había mantenido dormida por años, gritó. El miedo la invadió, un sudor frío recorriendo su nuca. «No lo hagas, Elena, mantente invisible», le suplicaba una voz en su interior. Pero sus manos ya habían soltado la escoba y tomado un marcador. Con un pulso tembloroso, escribió una única línea de ecuación debajo del nudo central del código. No era la solución, era la llave, un atajo que revelaba la vanidad de su creador. Y tan rápido como lo escribió, soltó el marcador y huyó de la sala, el eco de sus pasos resonando como una confesión, aterrada por haber encendido una luz sobre sí misma en la más profunda oscuridad. A la mañana siguiente, una joven ingeniera llamada Sofía, con los ojos hinchados por la falta de sueño, fue la primera en entrar a la sala, preparándose mentalmente para otro día de derrota. Revisaba el pizarrón por costumbre, con la mirada perdida, cuando algo capturó su atención. Allí, en una caligrafía limpia y segura que contrastaba con los garabatos frenéticos del resto del equipo, estaba la nueva línea. Era tan simple, tan elegante, que al principio pensó que debía ser un error. ¿Cómo podía algo tan sencillo ser la respuesta a un problema tan complejo? Movida por una curiosidad casi infantil, la tecleó en su terminal. El programa, que por días había arrojado el mismo mensaje de error, zumbó de una manera diferente. Y entonces sucedió. Una pequeña sección del código se desmoronó. No reveló nada importante, solo un archivo de datos basura, pero fue el primer avance, la primera grieta en el muro impenetrable que Cifra había construido. Sin aliento, llamó a sus colegas. Cuando Mateo llegó, arrastrando los pies y con la mirada vacía de un condenado, Sofía le mostró el hallazgo. Un destello de incredulidad y una chispa de esperanza, la primera en una semana, se encendieron en los ojos del CEO. Su voz, ronca por el agotamiento, hizo la pregunta que flotaba en el aire de toda la sala. ¿Quién demonios escribió eso? La pregunta de Mateo Garza resonó en la sala de juntas con la fuerza de una explosión, y la pequeña llama de esperanza se convirtió en un incendio de intriga. ¿Quién fue?
repitió, su voz ahora firme, la de un líder que ha encontrado una nueva misión. Descartó de inmediato a su equipo, conocía sus límites y su estilo, y esa línea de código era ajena, un susurro de un intelecto superior. La paranoia se apoderó de él. Un espía, un rival jugando con él. La idea de que el genio estuviera entre sus filas, oculto a plena vista, era tan absurda que ni siquiera la consideró. Ordenó al jefe de seguridad que sellara el piso y comenzara un interrogatorio. Mientras tanto, a lo lejos, Elena movía su carrito por los pasillos, cada paso una tortura. Podía sentir la energía cambiando en el edificio, los murmullos urgentes, las miradas inquisitivas. El aire mismo parecía vibrar con el secreto que ella había desatado. Su corazón era un tambor desbocado en su pecho, y el uniforme de limpieza, que antes era su escudo de invisibilidad, ahora se sentía como el disfraz de una criminal a punto de ser descubierta. Quería correr, desaparecer, pero estaba paralizada. Una polilla que había volado demasiado cerca de una llama que ella misma encendió. Horas más tarde, el jefe de seguridad regresó con las manos vacías. Ningún ingeniero admitió nada. No hubo ingresos no autorizados, ninguna pista. La frustración de Mateo llegó a su punto de ebullición. Estaba tan cerca de una respuesta solo para chocar contra otro muro. Fue entonces, en el apogeo de su impotencia, que la idea más improbable y humillante cruzó su mente. Una opción que su orgullo había bloqueado hasta ese momento. Las cámaras de seguridad. «Quiero la grabación de esta sala de anoche, ahora», ordenó. En la oscura sala de monitoreo, Mateo, Sofía y el guardia observaron las horas pasar en un instante borroso. Vieron a los ingenieros irse, uno por uno. Vieron la sala vacía, y entonces la vieron a ella, la mujer de la limpieza. Mateo hizo un gesto para adelantar la cinta, impaciente, pero el guardia lo detuvo. «Espere, señor». Vieron la figura acercarse al pizarrón. Vieron cómo levantaba la mano. Vieron cómo escribía, y luego huía. El guardia congeló la imagen. El silencio en la sala fue absoluto. Mateo se inclinó hacia la pantalla, sus ojos fijos en el rostro de la mujer, la limpiadora, la mujer a la que le chasqueaba los dedos. Su mente se negó a procesarlo. Era imposible, era un insulto a la lógica, una burla a su mundo. Pero ahí estaba la prueba, en una imagen congelada que destrozaba toda su soberbia. Mateo salió de la sala de seguridad como un hombre que acaba de ver un fantasma. El mundo había dejado de tener sentido. Caminaba por los pasillos de su propia empresa, un imperio que conocía como la palma de su mano, pero ahora cada rincón le parecía un engaño. Una furia helada hervía en su interior, pero no estaba dirigida a la mujer, sino a sí mismo, a su ceguera y a su arrogancia monumental. ¿Cuántas veces se había cruzado con ella? ¿Cuántas veces la había ignorado como si fuera parte de la pared? La humillación era un sabor amargo en su boca. «Encuéntrenla», le ordenó a su asistente, su voz apenas un susurro cargado de una intensidad que la hizo estremecerse. «Encuentren a la mujer de intendencia, tráiganla a la sala de juntas, ahora». La orden desató una búsqueda irónica y caótica. Ejecutivos en trajes caros buscando frenéticamente a la persona más invisible del edificio. La encontraron en un área de servicio, limpiando una ventana con una concentración metódica, como si puliendo el cristal pudiera borrar la realidad. Cuando la asistente de Mateo, con sus tacones resonando en el concreto, se paró frente a ella, el corazón de Elena se detuvo. Sabía que su tiempo en las sombras había terminado. La escoltaron como a una rea a la sala de juntas. Al entrar, todas las conversaciones cesaron. Allí estaban Mateo, Sofía y los ingenieros principales. Todos, mirándola como si fuera una aparición. El uniforme de limpieza nunca se había sentido
tan inadecuado, tan expuesto. Se aferró al paño de limpieza que aún tenía en la mano, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Mateo se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia ella, rodeándola como un lobo que estudia a una presa extraña. Luchaba por mantener el control, por proyectar la autoridad que siempre había dado por sentada, pero la imagen de ella en la cámara de seguridad se repetía en su mente, burlándose de él. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Elena podía oler su costosa loción, y señaló el pizarrón. Su voz era una mezcla venenosa de incredulidad y desdén. ¿Qué podría saber una mujer de la limpieza sobre criptografía cuántica? Cada palabra fue pronunciada con lentitud, diseñada para herir, para recordarle su lugar en el mundo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito, mientras todos esperaban la respuesta de la mujer que, hasta ese momento, no había sido nadie. El desprecio en la voz de Mateo fue la chispa que encendió las cenizas del antiguo yo de Elena. Por un instante, el miedo que la había mantenido prisionera durante años fue eclipsado por una oleada de furia helada. Lentamente, levantó la vista del suelo y sus ojos, profundos y analíticos, se encontraron con los de él por primera vez. Mateo Garza esperaba ver lágrimas, temor, sumisión. En cambio, encontró un fuego intelectual tan intenso que lo hizo retroceder un paso, visiblemente desconcertado. Sin decir una palabra, Elena caminó con una calma sobrecogedora hacia el pizarrón. Tomó un marcador y, con una elegancia que contrastaba absurdamente con su uniforme, añadió 3 nuevas líneas de código debajo de la suya. Su error, dijo finalmente, su voz clara y firme, sin rastro de vacilación, es que buscan romper un muro, cuando en realidad es un laberinto diseñado para alimentar el ego de su creador. Se giró para encarar a los ingenieros. Cifra no quiere su dinero, quiere una audiencia. Está esperando a que alguien admire su obra antes de destruirla, y dejó la llave en la firma de su propia arrogancia. En ese momento, dejó de ser una empleada de limpieza. Se convirtió en la única persona con autoridad en esa sala. El silencio que siguió fue de pura estupefacción. Sofía y los demás ingenieros miraban el pizarrón con la boca abierta, reconociendo la verdad innegable y la brillantez de la lógica de Elena. Habían estado luchando contra el código, mientras que ella les estaba mostrando cómo bailar con él. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La humillación se transformó en una comprensión aterradora. Su única oportunidad de supervivencia estaba en manos de la mujer a la que había despreciado. Elena, habiendo hecho su demostración, sintió que el pánico regresaba. Había revelado demasiado. Dejó el marcador y se dirigió hacia la puerta, anhelando nada más que desaparecer de nuevo. «¡Espere!», gritó Mateo, su voz despojada de toda arrogancia, ahora teñida de una desesperación animal. Se interpuso en su camino, bloqueando su huida. Usted puede resolverlo». Elena lo miró, sus ojos reflejando la tormenta de su pasado. No le debía nada. Él, viéndose reflejado en esa mirada, supo que el dinero no sería suficiente, pero era lo único que tenía. «Le daré lo que sea», dijo atropelladamente. «Dinero, protección, una nueva vida. Ponga usted el precio. Pero por favor, salve mi empresa». La oferta de Mateo Garza quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de 2 mundos al borde del colapso, el suyo y el de ella. Elena lo miró, y por primera vez no vio a un CEO arrogante, sino a un hombre aterrorizado, un reflejo del mismo pánico que ella había sentido cada día de su vida en el exilio. La palabra protección resonó en su mente con una fuerza devastadora. Era la única cosa que el dinero no podía comprar, la paz que anhelaba más que cualquier fortuna. Sabía que aceptar significaba caminar de vuelta al campo de batalla del que había huido, exponerse a Ricardo.
Pero el ataque de Cifra ya le había demostrado que esconderse ya no era una opción. Él la estaba cazando. Tomando una bocanada de aire, la mujer que había sido invisible tomó una decisión. «No quiero su dinero», dijo, su voz tan afilada como el cristal. «Quiero un contrato. Quiero que garantice mi seguridad y un anonimato total cuando esto termine. Nadie sabrá mi nombre. Nadie sabrá que estuve aquí. Seré un fantasma». No era una petición, era un decreto. Mateo, viendo en sus ojos la determinación de una persona que no tenía nada más que perder, asintió sin dudar. «Tendrá todo lo que pida», respondió, sintiendo una oleada de alivio tan abrumadora que casi se dobla. En ese instante, el poder en la sala cambió de manos, de forma definitiva. En menos de una hora, la sala de juntas fue abandonada y se estableció un nuevo centro de mando en el corazón más seguro del edificio, la sala de servidores principal. Era un espacio frío, sin ventanas, iluminado solo por el parpadeo de miles de luces LED, un santuario de datos y poder. Mateo despidió a todos los consultores externos, dejando únicamente a Sofía, a quien Elena había señalado como la única persona cuya mente era lo suficientemente ágil para seguir su ritmo. Y entonces el milagro comenzó a suceder. La mujer tímida del uniforme desapareció, reemplazada por una comandante. Con una autoridad tranquila, Elena dirigió a Sofía, sus dedos volando sobre el teclado en una danza hipnótica y perfecta. Trazaron la arquitectura del código de Cifra, no como un enemigo, sino como un mapa. Mateo observaba desde un rincón, mudo de asombro y profundamente humillado, presenciando la verdadera naturaleza del genio que había tenido bajo sus narices. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, una ventana de chat parpadeó en la pantalla de Elena. Era un mensaje directo, uno que había burlado todas las nuevas barreras de seguridad. Contenía una sola frase: «Creíste que podías esconderte de mí para siempre, mi pequeña Alondra». Elena se apartó del teclado como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su rostro drenado de todo color. Era el apodo que Ricardo le había puesto años atrás. La trampa se había cerrado. Él sabía que era ella. El apodo fue una llave que abrió la cámara más oscura de su memoria. Alondra. Así la llamaba Ricardo en los viejos tiempos, cuando él era su mentor y el mundo de los números parecía un universo infinito y compartido. Pero ese nombre, que una vez sonó a complicidad, se había convertido en el recordatorio de la más cruel de las traiciones. Elena sintió un vértigo abrumador, como si el suelo del cuarto de servidores se hubiera desvanecido. El aire se volvió pesado, y en su mente vio el rostro sonriente y manipulador de Ricardo, sintiendo su presencia a través de la pantalla como si su mano le estuviera oprimiendo el cuello. La genio desapareció, dando paso a la fugitiva aterrorizada. Su respiración se volvió errática, un sollozo ahogado escapó de sus labios y tuvo que agarrarse a la consola para no caer. Mateo, que había estado observando su trabajo con una admiración casi reverencial, corrió a su lado al ver su transformación. «¿Qué significa eso? ¿Quién es Alondra?», preguntó, su voz teñida por primera vez de una genuina y alarmada preocupación. Al ver el terror puro en sus ojos, comprendió que estaba presenciando una guerra mucho más antigua y personal que la suya. En un gesto torpe, casi instintivo, puso una mano en su hombro, un primer intento de proteger a la persona, no solo a la herramienta que podía salvarlo. La falta de respuesta de Elena fue la única confirmación que Ricardo necesitó. Enfurecido por su silencio y por la audacia de ayudar a su enemigo, decidió castigarla de la forma más cruel posible, desenterrando su pasado y retorciéndolo hasta convertirlo en un arma. Con una eficiencia letal, subió a la Dark Web un expediente perfectamente fabricado sobre Elena Castillo, pintándola no como la víctima que lo había expuesto,
sino como una ladrona corporativa, una mente criminal buscada por fraude tecnológico. Y se aseguró de que ese expediente llegara, a través de un soplo anónimo, a la presa más fácil, la junta directiva de Innovatec Garza. El efecto fue inmediato. La puerta del cuarto de servidores se abrió de golpe, revelando a dos directores con el rostro desencajado por la furia. «Mateo, ¿qué demonios significa esto?», gritó el más viejo, agitando unos papeles impresos. «Nos acaba de llegar esto. La mujer que tiene aquí es una fugitiva, una criminal. Tienes que entregarla a las autoridades. La Policía Federal ya fue notificada y viene en camino». Elena escuchó esas palabras y sintió cómo su último vestigio de esperanza se hacía añicos. Estaba atrapada. Su pasado y su presente habían colisionado para destruirla por completo. Por un largo segundo, el universo de Mateo Garza se detuvo. Podía escuchar los gritos de los directores, sentir el peso de sus amenazas y ver la lógica fría y brutal de su exigencia. El antiguo Mateo, el hombre que había construido su vida sobre el cálculo de riesgos y la autopreservación, le gritaba en su interior que la entregara, que salvara lo que quedaba de su reputación y su libertad. Pero entonces sus ojos se posaron en Elena. Vio su rostro pálido, sus hombros encogidos, la imagen de una persona completamente rota, traicionada por el mundo una vez más. Y en ese instante, una claridad feroz se apoderó de él. Salvar su empresa ya no era suficiente. Protegerla a ella, a la mujer cuyo genio había subestimado y cuya vida ahora pendía de un hilo por su culpa, se convirtió en un imperativo moral. Con una calma que silenció la tormenta en su interior, caminó hacia la pesada puerta de acero del cuarto de servidores, ignorando las protestas. «Ella es nuestra única oportunidad», dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Y no voy a sacrificarla». Y antes de que pudieran reaccionar, cerró la puerta de un golpe y activó el cierre magnético de emergencia. Un sonoro clank metálico selló su destino, encerrándolos a los tres en el corazón de la fortaleza digital, dejando los gritos y las amenazas del mundo exterior al otro lado del acero. El silencio que siguió al encierro fue más profundo y pesado que cualquier palabra. Elena levantó la vista del suelo, sus ojos llenos de una incrédula confusión. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como él, que la había tratado como a una sombra, y acababa de cometer un suicidio corporativo ilegal para protegerla? Sofía, de pie junto a un rack de servidores, estaba igualmente paralizada, atrapada en un acto de rebelión que nunca habría imaginado. Mateo se giró para encararlos. Su rostro ya no era el de un CEO, sino el de un hombre que ha apostado su vida entera en una sola jugada. «No sé cuánto tiempo nos darán», dijo con una urgencia contenida, su mirada fija en Elena. «Podrían ser minutos o una hora antes de que tiren esa puerta abajo. Pero lo que no va a pasar es que ese infeliz Cifra se salga con la suya». Se acercó a ella, su voz bajando a un tono de conspiración. «Usted dijo que él quería una audiencia. Muy bien. Le daremos el mejor espectáculo de su vida, pero será bajo nuestros términos». En los ojos de Elena, una nueva llama se encendió, desplazando al terror. Ya no era una víctima acorralada, era una guerrera, y acababa de encontrar al más inesperado de los aliados. Asintió lentamente, su rostro endureciéndose, con una fría y calculadora determinación. La batalla final acababa de comenzar. Con el mundo exterior tratando de derribar la puerta, una extraña y concentrada paz se instaló dentro del cuarto de servidores. El caos se convirtió en un simple ruido de fondo, un reloj que marcaba el tiempo que les quedaba. Elena se plantó frente a la terminal principal, pero ya no era para descifrar un código, sino para librar una guerra. «No podemos limitarnos a defendernos», anunció, su voz resonando con una
Autoridad gélida que ninguno de los presentes le había escuchado antes. Tenemos que cazarlo. Conozco a Ricardo. Su ego es su sistema operativo. Él cree que estoy aterrorizada, escondida. No espera que la presa le devuelva el mordisco. Su plan era tan audaz como brillante. Usar el propio código de Ricardo como un arma en su contra. Dejaría un rastro de soluciones parciales, migajas de pan digitales con su inconfundible firma matemática para atraerlo a una confrontación directa. Mientras Sofía trabajaba febrilmente para reforzar las defensas, el rol de Mateo se transformó. Dejó de ser el dueño para convertirse en el guardián. En una tableta monitoreaba las cámaras de seguridad, informándoles de los movimientos del equipo de asalto que intentaba abrirse paso. Están usando una sierra de plasma en las bisagras. Nos quedan 10 minutos, quizás menos, informó, su voz tranquila, su presencia una roca en medio del huracán. La batalla que siguió fue una partida de ajedrez jugada a la velocidad de la luz. Cada vez que Elena abría una brecha, Ricardo la sellaba. Él lanzaba virus y ataques de denegación de servicio. Ella los anticipaba, desviándolos y usándolos para aprender más sobre su infraestructura. Era una danza íntima y letal entre dos mentes que se conocían a la perfección. Desde su guarida remota, la diversión inicial de Ricardo se había transformado en una furia obsesiva. Ella se atrevía a desafiarlo. Su arrogancia, tal como Elena había predicho, nubló su juicio. Decidió que no bastaba convencerla, tenía que humillarla, tomar el control total de los servidores de Innovatec y borrarla digitalmente. Mientras los primeros destellos de la antorcha de plasma comenzaban a filtrarse por el borde de la puerta, Elena ejecutó el movimiento final. Abrió un pequeño y tentador señuelo, un archivo llamado Evidencia Original Ricardo Morales. Era una carnada irresistible para su ego. Ricardo, ciego de ira, lanzó todo su poder para capturarlo, y en el instante en que su ataque tocó el archivo, la trampa de Elena se cerró. Un programa espejo se activó, usando la propia fuerza de Ricardo para rastrear su señal hasta su origen, mientras simultáneamente lo expulsaba y sellaba para siempre los sistemas de la empresa. En la pantalla de Elena, un mapa del mundo apareció con un solo punto rojo parpadeando sobre una lujosa villa en las Islas Caimán. El cazador había caído. En el preciso instante en que el mapa se iluminó con la ubicación de Ricardo, la puerta del cuarto de servidores cedió. Con un chirrido metálico ensordecedor, la pesada placa de acero fue arrancada de sus bisagras y cayó al suelo con un estruendo que sacudió el edificio. En el umbral, recortados contra el humo y las chispas, se encontraban el presidente de la junta directiva y dos agentes de la Policía Federal, con sus armas en posición de alerta. El rostro del director era una máscara de furia triunfante. «¡Ahí está! ¡Se los dije!», gritó, con su dedo tembloroso apuntando directamente a Elena. «¡Arresten a esa criminal!». Los agentes avanzaron, sus miradas frías y decididas. Pero antes de que pudieran dar un paso más, Mateo se interpuso, colocando su cuerpo como un escudo frente a Elena, un acto de protección tan instintivo y feroz que sorprendió a todos. No dijo nada, simplemente se mantuvo firme. Fue Elena quien, con una calma que parecía de otro mundo, giró su monitor. En la pantalla, brillando en medio del caos, estaba la prueba irrefutable de su victoria. Los fondos, siendo transferidos de vuelta, el sistema completamente restaurado y, sobre todo, el mapa con el punto rojo parpadeando sobre la guarida del verdadero criminal. El grito acusador del director murió en su garganta, ahogado por la incredulidad. Él y los demás miembros de la junta que se agolpaban detrás se quedaron congelados, sus ojos saltando de la pantalla al rostro sereno de la mujer que acababan de condenar.
El silencio que llenó la sala fue más poderoso que cualquier acusación. El día que la limpiadora cayó a todos los directores había llegado, no con un discurso, sino con la silenciosa elocuencia de su genialidad. Los policías, confundidos, bajaron sus armas, comprendiendo que la escena del crimen que esperaban encontrar era en realidad el escenario de un triunfo histórico. Mateo sintió una oleada de sombría satisfacción al ver los rostros de sus colegas, pálidos por la vergüenza y el asombro. Se giró hacia el agente federal a cargo y con una voz cargada de una nueva y ganada autoridad, dijo: «Creo que el hombre que buscan no se encuentra en este cuarto, pero si se dan prisa, lo encontrarán disfrutando de nuestro dinero en las Islas Caimán. Elena, la señorita Castillo, acaba de entregarles toda la evidencia que necesitan para que no vuelva a ver la luz del sol». En ese momento, Mateo no solo había recuperado su empresa, sino que se había ganado un respeto que el dinero de su familia nunca podría haberle comprado. Pasaron las horas. La noticia de la detención del infame hacker Cifra en una operación internacional coordinada por la inteligencia mexicana, gracias a una pista anónima desde Innovatec Garza, ya era un titular en todo el mundo. El caos en el edificio se había disipado, dejando tras de sí un silencio cargado de asombro. Elena ya no estaba en el frío cuarto de servidores, sino sentada en el lujoso sillón de la oficina de Mateo, con vistas a toda la ciudad de Mérida. Aún llevaba su uniforme de intendencia, una extraña reliquia de una vida que había terminado esa misma noche. Se sentía a la deriva en un océano de calma, el cuerpo y la mente entumecidos por el agotamiento. La libertad era una sensación tan extraña, tan abrumadora, que casi dolía. Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró el presidente de la junta directiva, el mismo hombre que horas antes había exigido su cabeza. Su rostro, antes rojo de furia, ahora estaba pálido de vergüenza. Se acercó a ella, evitando su mirada, y con la voz quebrada por la humildad, dijo: «Señorita Castillo, no hay palabras para describir la magnitud de nuestro error, ni la profundidad de nuestra gratitud. Usted nos salvó de la ruina total. Le ofrezco, en nombre de todos, mi más profunda y sincera disculpa». Elena, que durante años solo había recibido órdenes y miradas de indiferencia, simplemente asintió, un gesto pequeño, pero cargado con la dignidad de una reina. Cuando el director se marchó, un nuevo silencio se instaló entre Elena y Mateo, pero este era diferente. Ya no era la quietud incómoda entre un jefe y una subalterna, sino el espacio compartido por dos soldados que han sobrevivido juntos a una batalla imposible. Mateo la observaba desde el otro lado de su escritorio, viendo por fin a la mujer completa, el genio, la guerrera, la superviviente. La idea de simplemente darle dinero y dejarla desaparecer de nuevo le pareció de pronto el acto más criminal de todos. Se aclaró la garganta, su corazón latiendo con una extraña mezcla de nervios y certeza. Elena comenzó, usando su nombre con una suavidad que lo sorprendió a él mismo. «El trato que le ofrecí, el de garantizar su protección y su anonimato, sigue en pie. Pero sería un egoísmo imperdonable, una pérdida para el mundo, que su mente volviera a esconderse. No quiero que trabaje para mí, quiero que sea mi socia». Se inclinó sobre el escritorio, sus ojos fijos en los de ella, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había revelado. «Quiero que construyamos juntos el departamento de ciberseguridad más avanzado del mundo, aquí, conmigo». La oferta era profesional, pero el subtexto era innegable. No solo le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo un hogar, un futuro, un lugar donde por fin pudiera ser ella misma, sin miedo. La propuesta de Mateo flotó en el aire, una pregunta no solo sobre el futuro de la empresa, sino sobre el futuro de ella. Elena miró a su alrededor.
a la opulenta oficina que representaba un mundo que siempre le había sido ajeno y hostil. Luego, lo miró a él y vio la sinceridad en sus ojos, una vulnerabilidad que desarmaba todas sus defensas. Por años, había vivido como un fantasma, una ecuación sin resolver. La oferta de Mateo no era solo un trabajo, era una solución, una oportunidad no solo de ser visible, sino de ser indispensable. El miedo, ese viejo compañero de viaje, le susurró que corriera, que aceptara el dinero y buscara una nueva sombra donde esconderse. Pero una nueva voz, una voz llena de una fuerza que no sabía que poseía, le dijo que se quedara. Por primera vez, la esperanza era más fuerte que el pánico. Un atisbo de sonrisa, la primera genuina en años, iluminó su rostro. «Acepto», dijo en voz baja pero firme, «pero con una condición. En esta nueva vida no habrá más señorita Castillo. Para el mundo y sobre todo para usted, seré solo Elena». Mateo sintió una calidez extenderse por su pecho, una alegría tan profunda que lo tomó por sorpresa. «Elena», repitió él, probando el nombre en sus labios como si fuera la primera vez que lo decía. «Trato hecho». Los meses que siguieron fueron un torbellino de creación y transformación. El fantasma de la mujer de intendencia fue reemplazado por la leyenda de la industria tecnológica conocida solo como Elena, la misteriosa directora del nuevo e impenetrable departamento de ciberseguridad de Innovatec Garza. La empresa, que había estado al borde del abismo, renació, convirtiéndose en el estándar de oro de la seguridad digital. Todo gracias a su visión. Pero la transformación más profunda no ocurrió en los servidores de la empresa, sino en los silenciosos momentos compartidos entre ella y Mateo. Se convirtieron en socios en cada sentido de la palabra. Pasaban noches enteras trabajando lado a lado, debatiendo sobre algoritmos con la misma pasión con la que otros discuten de poesía. Él aprendió de su resiliencia y ella, lentamente, aprendió a confiar en la seguridad que su presencia le brindaba. Él le llevaba la cena a su oficina cuando se olvidaba de comer, y ella lo hacía reír con su lógica implacable para desmantelar sus viejas costumbres arrogantes. El respeto profesional que sentían el uno por el otro floreció en una conexión mucho más profunda, un afecto silencioso que crecía en las miradas compartidas sobre los planos y en la facilidad de su compañía. El tiempo, que antes había sido el enemigo de Elena, se convirtió en su más grande aliado. Pasó un año. Para conmemorar el aniversario del día que Innovatec Garza casi desaparece y en su lugar renació, Mateo invitó a Elena a la terraza del edificio. No hubo una gran fiesta, ni discursos, solo ellos dos, una botella de vino y el tapiz de luces de Mérida extendiéndose bajo sus pies. Hace exactamente un año, en esta misma fecha, yo era un hombre arrogante que creía haberlo perdido todo, dijo Mateo, su voz llena de una calma reflexiva mientras miraba el horizonte. ¡Qué ciego estaba! No sabía que, en realidad, estaba a punto de encontrarlo. Elena sintió el doble significado de sus palabras y su corazón latió con más fuerza. Por primera vez se sintió lo suficientemente segura como para compartir el peso de su pasado. Durante años, confesó ella, su mirada perdida en las luces de la ciudad, pensé que mi mente era una maldición, un faro peligroso que solo atraía a monstruos. Me escondí de ella, de mí misma. Usted no solo me dio un refugio, Mateo, me dio un lugar donde mi mente y yo podíamos estar a salvo, donde ser yo misma no era un riesgo sino un valor. Las palabras de Elena fueron como una luz que iluminó la verdad más profunda en el corazón de Mateo. Todo el respeto, la admiración y el cariño que había crecido en él durante ese año, finalmente se revelaron por lo que eran, un amor inmenso y transformador. Se dio cuenta de que su vida antes de ella había sido una existencia en blanco y negro y que ella le había devuelto todos los colores.
Se inclinó hacia ella y con una ternura que nunca se habría creído capaz de sentir, tomó su mano entre las suyas. El contacto fue eléctrico, una confirmación silenciosa de todo lo que había quedado sin decir. Elena, susurró, su voz cargada de una emoción pura. Yo te di un trabajo, pero tú me diste una vida. Creí que estaba salvando mi empresa, pero la verdad es que tú me estabas salvando a mí del hombre vacío que era. La miró directamente a los ojos, su alma entera expuesta. Mi gratitud se convirtió en admiración, y mi admiración se ha convertido en algo mucho más profundo. Estoy completa y perdidamente enamorado de ti. Una lágrima de felicidad silenciosa rodó por la mejilla de Elena, mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. «Y yo de usted, Mateo», respondió, su voz apenas un susurro. «Siempre lo he estado». En ese instante, bajo el manto de estrellas sobre Mérida, el tiempo pareció detenerse. Sosteniendo la mano de Elena, Mateo sintió una certeza tan absoluta que eclipsó cada decisión de negocios que había tomado en su vida. Había encontrado su verdadero norte. Soltó su mano solo para buscar las dos, mirándola con una intensidad que era a la vez una promesa y una plegaria. «Elena, la sociedad que tenemos en la empresa», comenzó, su voz profunda y sincera, «es solo un pálido reflejo de la que quiero construir contigo para el resto de nuestras vidas. Me enseñaste lo que significa la verdadera fuerza. Me mostraste la belleza de una mente brillante y, en el proceso, me hiciste un hombre digno de estar a tu lado». Hizo una pausa, su corazón desbocado. «No quiero volver a pasar un solo día sin ti, no como mi socia ni como mi salvadora. Quiero que seas mi esposa. Cásate conmigo, Elena». Para la mujer que una vez pensó que su único destino era una vida de soledad y miedo, la pregunta era más que un sueño hecho realidad. Era la prueba final de que su pasado ya no tenía poder sobre ella. Con lágrimas de pura felicidad corriendo por su rostro, su respuesta fue un susurro que selló su futuro. «Sí, sí, Mateo, acepto». Los años que siguieron no fueron un torbellino, sino una serena y feliz construcción. Su boda fue un evento íntimo y elegante en una antigua hacienda yucateca, lejos de los ojos de la prensa, un círculo de amor con Sofía como dama de honor, celebrando el triunfo de dos almas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. Elena, la leyenda de la tecnología, se convirtió también en Elena Garza, esposa y un tiempo después, madre. Una noche, Mateo entró en la biblioteca de su hogar y la encontró en el suelo, no resolviendo un código para salvar a la empresa, sino dibujando patrones de estrellas y explicando la simetría de una galaxia a su pequeño hijo de 5 años, quien la miraba con la misma fascinación que él sentía. Juntos, no solo dirigieron Innovatec Garza hacia un éxito sin precedentes, sino que también crearon una fundación que otorgaba becas a jóvenes mentes brillantes de entornos desfavorecidos. La historia de la mujer de intendencia que salvó un imperio se convirtió en un susurro, una leyenda inspiradora. Pero para ellos, la verdadera historia era más simple, la de un hombre que aprendió a ver y una mujer que aprendió a dejarse encontrar, construyendo un amor tan sólido e inquebrantable como el código más perfecto. A veces, en el silencio de la noche, cuando su hijo ya dormía y el trabajo del día había terminado, Mateo se quedaba mirando a Elena mientras ella leía, con la luz de una lámpara dibujando el contorno de su rostro concentrado. En esos momentos, la imagen de la mujer del uniforme, aquella figura anónima a la que ni siquiera le había dirigido la mirada, volvía a su mente. No sentía vergüenza, no ya, sino una abrumadora sensación de milagro. El universo le había puesto a la persona más extraordinaria del mundo justo delante de sus ojos, disfrazada de la manera más humilde,
para enseñarle la lección más importante de su vida. El día que la despreció, el día que derramó aquel café, no fue el comienzo de su ruina, sino el primer, torpe paso hacia su salvación. Había tenido que perderlo todo, o creer que lo perdía, para poder ganar el único tesoro que realmente importaba, un amor basado en la admiración verdadera y un respeto que iba más allá de cualquier balance financiero. Y así, queridos amigos, concluye nuestra historia, la de una mujer brillante que se escondió del mundo y un hombre poderoso que se escondía de sí mismo. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona nunca se encuentra en el uniforme que viste o en el título que ostenta, sino en la profundidad de su carácter y en la fuerza de su espíritu. Es una leela humillación para un CEO arrogante, lección de humildad para un CEO arrogante, sí, pero es también un canto a la esperanza. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando el pasado nos acorrala y el futuro parece imposible, puede aparecer una oportunidad inesperada para reescribir nuestro destino. La historia de Elena y Mateo es la prueba de que nunca se debe juzgar a nadie por su apariencia, porque a veces la mente que puede resolver el código imposible y sanar un corazón roto se encuentra en el lugar más inesperado, esperando pacientemente el momento de ser vista. La increíble jornada de Elena nos deja una poderosa lección. Todos, sin importar nuestro trabajo o nuestra situación actual, llevamos un genio por dentro, una capacidad extraordinaria esperando la oportunidad correcta para brillar. Si esta historia de humildad, inteligencia y amor también tocó tu corazón y te recordó que nunca debemos juzgar un libro por su portada, demuéstranos tu apoyo con un me gusta. Nos encantaría leer sobre tus propias experiencias, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te han subestimado o has sido testigo del talento increíble de la persona menos esperada? Y para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que nos inspiran a creer en la fuerza del espíritu humano, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta el final, nos vemos en la próxima historia.